Buenas noches a todos, a las sesiones de Geografía Física. Ya vamos a dar inicio. Si gusta, empezamos, Pascal. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta penúltima sesión del Laboratorio de Geografía Física de la Escuela de Geografía. Mi nombre es Pascal Girot, yo soy el director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Y hoy me da un inmenso gusto y un honor presentar a mi colega, la doctora Ana María Durán Quesada, quien es profesora de la Escuela de Física, del Departamento de Física Atmosférica, Oceánica, Planetaria y el Laboratorio para la Observación del Sistema Climático de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, y también investigadora del Centro de Investigaciones Geofísicas, también de la Universidad de Costa Rica. Nos va a presentar también Ana María Durán Quesada, es también miembro del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica, y es una investigadora líder en el tema de modelos climáticos y de escala dinámica y acople océano-atmósfera, y creo que nos va a presentar una charla muy interesante. Como podemos ver, hay varios coautores de esta charla que incluyen a William Cabos, del Departamento de Física y Matemática de la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y Dimitri Stein, del Instituto Alfred Wegener, del Centro Helmholtz para la Investigación Polar y Marina de Alemania. Hoy nos va a presentar Ana María una charla sobre proyecciones para Centroamérica y la aplicación de reducción de escala dinámica y acople oceánico. Es un tema que nos interesa muchísimo en geografía física, quienes trabajamos en temas, obviamente, de cambio climático, de adaptación al cambio climático, pero también mucho el trabajo de los colegas en geomorfología, en hidrología, en geografía humana, que nos preocupan los temas también de esa interacción entre la atmósfera y el sistema físico, digamos, la geodinámica externa de nuestro país. Así que bienvenida, Ana María, y muchas gracias por sacar un rato para compartir sus resultados de investigaciones con nosotros. Adelante. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a la Escuela de Geografía por la invitación a participar en estas jornadas. Esta presentación, hay un pequeño cambio con respecto al título inicial, porque íbamos a presentar resultados específicos para Costa Rica, pero nos pareció que como ejercicio podría ser tal vez más interesante para algunos de los participantes tener un escenario un poco más amplio hacia los otros países de Centroamérica. En este caso, lo que voy a presentar es un trabajo que se ha venido desarrollando como parte de una iniciativa desarrollada hace unos 3 años aproximadamente por el doctor William Cabos, en el que se empezó a desarrollar una serie de simulaciones para un dominio que incluye pues, Centroamérica, es un modelo un poco más amplio que Centroamérica, y teníamos varias inquietudes sobre las implementaciones a realizarse. Y este es un trabajo muy particular porque incluye, de una manera bastante pionera, a pesar de que el acople oceánico en realidad es algo que ya se ha trabajado hace mucho tiempo, es algo que en la región no se había trabajado antes. Y surge de la necesidad de comprender un poco mejor cómo son los procesos que estamos simulando, considerando que nuestra región está rodeada de grandes masas de agua. Y entonces, desde el punto de vista de los modelos, que hay muchos tipos, podríamos decirle al modelo, este es su campo de temperatura superficial del mar, que es lo que tradicionalmente se hace en muchos casos, o podemos acoplar un modelo oceánico que permita que así como cambian las condiciones atmosféricas, de forma dinámica, pues también el océano tenga esa parte dinámica. Para nosotros ha sido particularmente interesante y en este caso, tal vez antes de empezar con los detalles específicos, tal vez considerar que los modelos
se pueden utilizar como herramientas para mejorar la forma en la que comprendemos nuestro sistema y también mejorar las capacidades de pronóstico en cuanto a comportamiento tanto del tiempo como del clima en diferentes escalas. Y entonces tenemos dos grupos muy grandes en el cual tenemos primero los modelos de circulación global. Van a tener de forma muy general 4 grandes componentes: la parte oceánica, la parte de la superficie terrestre, la parte atmosférica y la parte de hielo. Estos modelos son utilizados para generar simulaciones que cubren un dominio, como su nombre indica, global, y son los que utilizamos de forma bastante útil como información de entrada para los siguientes o la siguiente escala, que es la de los modelos regionales. Los modelos regionales tienen ciertas diferencias comparados con los modelos globales, y aquí tal vez las podemos resumir empezando porque tienen un dominio limitado, es decir, seleccionamos un área en la cual se realiza la simulación. La idea de utilizar modelos regionales es poder tener una mejor representación de las características locales que tienen los procesos y en función de eso poder tener o poder contar más bien con diferentes conjuntos de parametrizaciones que nos permiten representar esos procesos. Y eso entonces nos va a ayudar a que la simulación que se realiza tenga una mejor, sea más robusta desde el punto de vista físico del problema que se está resolviendo. Otra de las ventajas es que podemos utilizarlos para resolver, decíamos, condiciones más locales y por lo tanto generar resultados en una grilla o con una resolución en una malla más fina. Sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado porque esto de una resolución más fina también tiene un límite, es decir, yo no puedo resolver un modelo, no puedo utilizar una resolución tan fina como yo quiera, sino que vamos a tener un límite de la detección. Y entonces aquí tenemos o se desprenden a su vez otros dos grandes grupos que son los modelos de tipo hidrostático y los de tipo no hidrostático, y ahí es donde yo voy a tener esa diferenciación entre cuál es mi límite en el modelado. Sobre esto voy a comentar un poco más adelante. Otra de las particularidades que tienen estos modelos es que tienen una alta demanda computacional y eso muchas veces se convierte en una limitación para todos los experimentos que tengamos interés de realizar. Si bien es cierto, hay una mejora significativa en las capacidades computacionales, eso no necesariamente quiere decir que tenemos capacidad infinita y por lo tanto los problemas tienen que ser muchas veces seleccionados para poder contar con el recurso que se requiere. Otra particularidad que es importante, sobre todo porque muchas veces utilizamos simulaciones o resultados de simulaciones, es entender en realidad cómo se genera, y es parte de los objetivos de esta charla del día de hoy. Una particularidad también es que las grillas no necesariamente, o las mallas, no necesariamente son cuadradas, tienen diversas formas o pueden tener diferentes formas. Y esas geometrías van a depender de las características del modelo, de los arreglos que se utilicen computacionalmente para resolver ciertas parametrizaciones, dependen de las parametrizaciones, y aunque tal vez nos hemos acostumbrado a tener o estar viendo los resultados o los productos en mallas regulares, hay una gran variedad de arreglos, hexágonos, octágonos, triángulos, icosaedros. Hay en realidad una amplia variedad. Y entre más fina queremos que sea la resolución, vamos a tener que utilizar arreglos geométricos que son cada vez más complicados, porque eso nos permite ir anidando los procesos que se resuelven dentro del conjunto del sistema climático en diferentes escalas, tanto a nivel espacial como a nivel temporal. Y eso quiere decir entonces que la selección de grillas por lo general no es antojadiza, sino que muchas veces responde a la parte de optimización computacional de los procesos que se están resolviendo. Y entonces esto nos permite tener una perspectiva más amplia de que los modelos pueden ser tan complejos como queramos y no son necesariamente esas cajas negras a las que muchas veces nos hemos acostumbrado. ¿Cuál es el límite de detección o cómo funciona? Yo tengo una simulación global, ¿okay? Y la simulación global la vamos a considerar como el resultado de un modelo de circulación global, y aquí en este gráfico está representado como esa malla de grillas más grandes, ¿okay? Una resolución cercana más o menos a los 100 kilómetros.
Cuando yo utilizo un modelo regional que tiene un dominio limitado, entonces yo selecciono mi región y de alguna manera yo tengo que pasar de una escala o de una resolución del orden de 100 kilómetros a una resolución más fina. Aquí en este diagrama tenemos un ejemplo para la región o lo que se denomina el dominio CAM, Centroamérica y el Caribe, donde vemos ese ejemplo. Y si ustedes ponen atención, van a observar que tenemos unas grillas de 100 kilómetros, sobre el Caribe unas grillas más o menos de 28 kilómetros, pero en el intermedio tenemos unas grillas que tienen un tamaño intermedio. Y eso es muy importante porque nosotros no podemos pasar de una escala de 100 kilómetros de golpe a una escala más pequeña. Y entonces necesitamos una zona de amortiguamiento en la que vamos a ir haciendo la transición entre las escalas. Y eso es de una forma muy general la manera en la que utilizamos o tomamos los resultados de las simulaciones de modelos globales como entrada para generar productos adicionales a partir de modelos regionales que nos permitan tener escalas muchísimo más finas. Con respecto al límite, ¿verdad?, del tamaño, aquí esto es un ejemplo de 28 kilómetros, pero aquí la pregunta es, ¿puede ser mi resolución tan fina como yo quiera? Todos queremos tener resoluciones, ojalá, de pocos kilómetros o incluso de metros. Sin embargo, aquí vamos a encontrarnos con otra limitación. Y decíamos que teníamos dos grandes familias, la parte de los modelos de tipo hidrostático y los modelos de tipo no hidrostático. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente la diferencia que vamos a tener es la forma en la que se consideran los movimientos en el eje vertical. Y entonces, en los modelos hidrostáticos, la aproximación que se hace como reemplazo de la ecuación de momento en el eje vertical es que si nosotros comparamos la aceleración vertical con los gradientes de presión, también en la vertical, y las fuerzas de flotación, entonces podemos decir que la aceleración vertical es más pequeña, y entonces por lo tanto la podemos despreciar después de un análisis de escala. Sin embargo, en este diagrama que ustedes tienen ahí, que es un ejemplo particular, lo que nosotros observamos es una comparación de resolver el mismo problema con un modelo hidrostático y con un modelo no hidrostático. En el panel inferior, que tenemos la versión no hidrostática, y es aquella a la que corresponde a un sistema en el cual podemos resolver la ecuación de momento vertical en lugar de sustituirla por una aproximación que me permite despreciar la aceleración en la vertical, claramente la forma en la que se resuelve el sistema es distinta. ¿Okay? Si nosotros comparamos el panel inferior y el panel superior, lo que vamos a notar es que en el panel inferior logramos capturar los procesos con muchísimo más detalle, mientras que en el panel superior tenemos más o menos la forma de lo que está sucediendo, pero no tenemos el mismo nivel de detalle. Y aquí es entonces donde el mensaje es que cuando utilizamos un modelo de tipo hidrostático, recuerden, donde despreciamos la aceleración vertical comparada con otros movimientos en la escala vertical, la resolución que tenemos tiene un límite aproximado de 10 kilómetros. Entonces, si yo quiero generar una simulación que tenga un muy buen nivel de detalle en el que podamos resolver, por ejemplo, sistemas de mesoescala o podamos resolver procesos como la circulación de la brisa marina o procesos como la convección de cúmulos, entonces un modelo hidrostático no nos alcanza, porque para estos procesos necesitamos una resolución muchísimo más fina y entonces tenemos que recurrir a un modelo no hidrostático. ¿Okay? La diferencia adicional que tiene esto es que cuando yo utilizo un modelo de tipo no hidrostático, tengo que pagar un precio computacional, porque estoy resolviendo con muchísimo más detalle los procesos que están ocurriendo. Y por lo tanto, la demanda computacional de los modelos no hidrostáticos es muchísimo más alta comparada con los otros modelos. Por eso, cuando nosotros estamos trabajando con problemas en los que, por lo general, resolver la escala sinóptica es suficiente, entonces no hacemos la inversión de un alto costo computacional si queremos, por ejemplo, generar simulaciones para muchos años, porque el modelo hidrostático pues, nos da un límite razonable en el proceso que queremos resolver sin el altísimo costo que implicaría utilizar un modelo de tipo no hidrostático. Entonces, cuando analizamos productos o recibimos información de productos de modelado y nos dicen que las resoluciones son muy altas y son menores o son grillas
menores a los 10 kilómetros, entonces tal vez una cosa que deberíamos revisar es qué tipo de modelo se utilizó. ¿Por qué? Porque si tenemos una resolución menor de 10 kilómetros en el producto que recibimos y se utilizó un modelo de tipo hidrostático, o hay un error o posteriormente se aplicó un proceso de reducción de escala estadístico, y eso también es bueno conocer la forma en la que se generó ese producto que vamos a utilizar. Algo que es fundamental es que no solamente se trata de tener las simulaciones, sino que una vez que corremos un modelo y generamos un conjunto de simulaciones, tenemos que verificar que el modelo tenga una capacidad razonable para poder resolver el proceso o los procesos que queremos representar. Y entonces tenemos 4 grandes aspectos en los cuales fijarnos, y uno es en la incertidumbre en la representación de los procesos, ¿ok? El modelo es una herramienta, como su nombre lo dice, es un modelo, no es una realidad, no es necesariamente una representación 100% fiel de lo que tenemos en la realidad, y por lo tanto tenemos que conocer que hay errores asociados a las parametrizaciones, a la representación matemática y a la conectividad entre los componentes del sistema. Esos diferentes módulos que componen el modelo van también a contribuir a que vayamos acumulando cierta propagación de errores cuando hacemos las simulaciones. Y conocer la incertidumbre es muy importante porque esto va a tener una incidencia sobre la calidad del resultado del producto que yo estoy generando. La propagación de errores sistemáticos es otra forma de que los modelos puedan aumentar el sesgo que tienen. Hay una sensitividad que tienen los modelos a la resolución, y esto es un aspecto muy importante porque nuevamente no solamente se trata de usar la mejor resolución posible, sino conocer cuáles son los posibles sesgos derivados de esos saltos en resolución que estamos incorporando. Algunos modelos también o algunos procesos o sistemas de modelado nos permiten utilizar observaciones para asimilarlas dentro del modelo y de esa manera generar correcciones para obtener un mejor producto. Sin embargo, eso también induce en mi resultado final una incertidumbre adicional que yo debo conocer. Y finalmente, pues vamos a tener que todas aquellas condiciones iniciales que yo uso para inicializar, valga la redundancia, la simulación, concentración de gases de efecto invernadero, cobertura del suelo, uso del suelo, topografía, todo lo que tiene que ver con estas condiciones iniciales, temperatura superficial del mar, por ejemplo, también van a introducir sesgos adicionales. Entonces, vean que en realidad, si uno quisiera calcular el error asociado a una simulación determinada, hay un montón de elementos que tienen que ser tomados en cuenta. Entonces, en el caso específico de esta presentación, nos vamos a concentrar en que es muy importante poder representar de una manera lo mejor posible la temperatura superficial del mar y lo que sucede en el mar, porque es fundamental para los procesos de nuestra región. Y entonces, si hacemos una revisión muy rápida de todos los trabajos de modelado que se han hecho en los últimos años, bueno, en los últimos 30 años en la región, vamos a tener que los modelos coinciden, o los resultados de los modelos regionales coinciden en que la precipitación suele tener problemas cuando se compara o se contrasta con la precipitación observada. Hay una serie de retos que han sido documentados, principalmente porque esta es una región particularmente compleja para modelar por sus características. Y en el caso particular del ejercicio del acople oceánico, por lo menos hasta hace un par de años, no había ningún trabajo que hubiera entrado por esa parte. Entonces, esta es una oportunidad de presentar algo novedoso que nos permite incluir una mejora. Aquí la cuestión es que cuando usted acopla un modelo atmosférico con un modelo oceánico, pues vamos a regresar al problema del costo computacional que esto tiene. Y entonces uno tiene que hacerse la pregunta de, bueno, ¿y vale la pena hacer la inversión computacional que tengo que hacer? Es decir, ¿va realmente mi resultado a mejorar si yo utilizo una simulación, un acople de este tipo? Y esto es entonces lo que vamos a discutir en esta primera parte de la charla. Estos datos, estos resultados corresponden a esta publicación que salió a finales del año antepasado, donde lo que se hace es tomar las simulaciones para el periodo histórico, el periodo de clima histórico, sobre esta región denominada Córtex Centroamérica, utilizando el acople
entre un modelo oceánico y un modelo atmosférico para responder esa pregunta. ¿Realmente estamos ganando algo cuando hacemos el acople, o lo que ganamos no es tanto y por lo tanto la inversión no necesariamente es eficiente? Y entonces, tal vez para presentar cómo funciona esto, en el caso particular de este trabajo, se utilizan, o vamos a considerar, dos modelos. Tenemos por un lado el modelo atmosférico, en este caso es el modelo regional atmosférico REMO, y tenemos el modelo oceánico, que es el modelo oceánico del Instituto Max Planck en Pyong. Y entonces tenemos esas dos fases. Para conectarlas, entonces utilizamos un acoplador que se llama, bueno, se denomina OASIS, y entonces lo que vamos a tener, o lo que podríamos estar ganando cuando hacemos el acople, es que este acople nos va a permitir que estas dos interfaces, atmósfera y océano, se comuniquen entre ellas. Por un lado, vamos a permitir que haya transferencia de calor, transferencia de momento, de flujos de agua dulce, de la componente atmosférica a la componente oceánica, y al mismo tiempo que de la parte oceánica a la parte atmosférica se comunique información sobre temperatura superficial del mar, corrientes en superficie y viento zonal en la primera capa del modelo oceánico, que para nosotros eso viene a ser la parte superficial del mar. Y entonces, en este caso, estos dos modelos, al ser acoplados, requieren información de entrada, un forzamiento externo, y en este caso se utilizó el forzamiento de dos fuentes, del modelo del sistema de la Tierra, del Instituto Max Planck, así como la información de entrada del producto de reanálisis era ínterim. Entonces, aquí lo importante es que esta conexión no puede ser de golpe, sino que requiere nuevamente una especie de suavizado en un proceso, y eso va a ocurrir en un área que se denomina área de acople, y es donde se establece la conectividad, donde se permite que estas dos interfaces comiencen a hablar entre ellas y a transmitir información. Y ese es entonces el proceso de acople que se utiliza en este trabajo. El modelo se utilizó para realizar las simulaciones en un dominio que inicialmente es Centroamérica, pero yo les explicaba que el dominio en realidad es muchísimo más grande, y es el dominio que está aquí marcado en rojo en el panel superior. ¿Por qué razón se utiliza un arreglo de esa forma? Bueno, resulta ser que, considerando la importancia que tienen dentro de la región oceánica el Golfo de México y el Pacífico Tropical del Este, se quiso hacer un refinamiento de la malla computacional para la parte oceánica. Y entonces eso requiere que, para aumentar esa resolución horizontal, se tiene que hacer o utilizar una malla con un arreglo un poco diferente. Y entonces este es el arreglo geométrico que se utiliza. Se inicializa el modelo con una frecuencia de acople de 3 horas, y aquí es importante porque la frecuencia de acople es de 3 horas, pero los resultados o los productos generados son en una escala de 6 horas. La razón de utilizar un acople de 3 horas es para poder garantizar que el ciclo diurno está resuelto de la mejor manera posible. Y algo importante a considerar es que este modelo oceánico tiene un módulo que nos permite también simular los procesos biogeoquímicos en la parte marina. En este caso particular, ese módulo se apagó, es decir, ese módulo no se está utilizando en este conjunto de simulaciones. Por diferentes razones, considerando que era el primer ejercicio que se hacía, y además no tenemos suficiente información para hacer la validación de la parte de procesos biogeoquímicos. Decíamos entonces que teníamos el forzamiento de ERA ínterim y MPI ESM para la parte de clima presente, y lo que vamos a comentar al final de la charla, que son los escenarios. Para las proyecciones se utilizan forzantes considerando los escenarios de RCP 4.5 y 8.5. Las simulaciones se realizaron para 3 resoluciones diferentes, grillas de 50 kilómetros, 25 kilómetros y luego un experimento de 12.5 kilómetros para analizar esta parte de la sensitividad que tienen las simulaciones a la resolución. Es un proceso básico, una vez que usted genera un conjunto de simulaciones, validarlas. ¿Por qué? Porque no podemos asumir que están bien. Conocemos los errores que tienen los modelos, conocemos sus sesgos, y el siguiente paso, después de que usted tiene sus resultados, es hacer una verificación, ojalá, contra información observacional o la mejor información que se pueda tener. En este caso particular, la validación se hizo utilizando diferentes productos para precipitación, temperatura, radiosondeo y temperatura superficial del mar
utilizando la interpolación de la óptima interpolación. Y vamos a destacar que en este estudio particular nos interesó mucho hacer uso de la clasificación de regiones climáticas de acuerdo al criterio de Köppen-Geiger. La razón para esto es porque posteriormente con las proyecciones lo que se quería evaluar era qué tan significativos eran para todo el dominio de simulación los cambios derivados de la temperatura y la precipitación para digamos, para la coexistencia o para que se pudieran mantener las áreas de estas zonas de vida particularmente. Y entonces vean que tenemos una simulación que se hace en un dominio que es bastante amplio. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos en los resultados para la parte centroamericana. Y un detalle importante a considerar, si recordamos este diagrama de acá, es que tenemos una zona intermedia. Eso quiere decir que los resultados de esa zona intermedia no se pueden utilizar como si fueran el producto final porque tienen unas características diferentes a lo que se ha generado con el modelo regional. Este es la valoración del sesgo de la precipitación estacional, los meses de la estación seca y el periodo lluvioso para los diferentes experimentos que se realizaron. Entonces, aquí lo que tenemos es ROM corresponde a las simulaciones acopladas, REMO corresponde a las simulaciones no acopladas, y entonces la primera verificación que tenemos aquí es qué tan cerca del cero estoy comparado con respecto a las observaciones cuando se hace el acople. Y entonces, si hacemos la comparación, vamos a ver que entre el ejercicio de 50 kilómetros y de 25 kilómetros hay diferencias que son importantes, aunque no tan grandes, y las mayores diferencias las vamos a tener que yo empiezo a estar más cerca del cero cuando utilizo la estimación del acople. Sin embargo, utilizar la estimación del acople empieza a generar variaciones importantes en lo que nosotros denominamos la zona de convergencia intertropical, que es esta banda lluviosa que se ubica a lo largo de o sobre nuestro sector del Pacífico. Y esto es importante porque si nosotros observamos las simulaciones para REMO, los resultados para REMO, lo que vamos a tener son sesgos positivos. Eso quiere decir que utilizando solamente un modelo atmosférico, estamos generando una atmósfera que tiene una tendencia a ser muchísimo más húmeda. Eso es lo que se llama se llama el bias o el sesgo húmedo. Mientras que cuando se acopla la parte oceánica, entonces ese sesgo húmedo se disminuye y empezamos a observar condiciones un poco más secas comparadas con solamente utilizar el módulo o la parte atmosférica. Desde el punto de vista de la temperatura superficial del mar, nuevamente evaluando estos sesgos comparado en este caso con las estimaciones del producto para temperatura superficial del mar de óptima interpolación, nuevamente nos interesa estar lo más cerca posible del cero. Y aquí estamos haciendo entonces una comparación en que observamos que afortunadamente el mapa tiende a ser un poco más blanco. Y además la simulación en 25 kilómetros, es decir, con una grilla un poco más fina, mejora razonablemente comparado con la resolución más gruesa que es la de 50 kilómetros. Sin embargo, lo que vamos a ver en este caso es que aunque se logra hacer una mejora con el acople oceánico, para el periodo de los meses de junio, julio y agosto, en la zona del Golfo de California, se logra corregir el sesgo razonablemente, pero el sesgo sigue presente. Hay una diferencia más o menos de hasta 3 grados en la representación de la temperatura superficial del mar. Y 3 grados tal vez no nos suena mucho, pero es un montón porque significa que ese sistema, y considerando además que es en el océano, puede almacenar una gran cantidad de energía. Entonces, el sesgo se corrige razonablemente para la región de interés. Sin embargo, se observa que en la zona de transición se mantiene un sesgo importante. En el caso de los meses de diciembre, enero y febrero, vamos a tener que en la simulación que nos genera el mejor resultado, siempre tenemos presente una especie de sesgo hacia condiciones más frías en la región del Pacífico tropical del Este que colinda con Colombia y con Panamá.
Esta es una característica muy interesante porque se observa que este tipo de sesgos parece estar relacionado con la representación en el modelo oceánico de las corrientes superficiales. Y entonces eso significa que a pesar de que el acople oceánico nos mejora esa representación de la temperatura superficial del mar, no lo hace todavía perfecto, sino que también requiere de algunos ajustes adicionales. Se hacen otras evaluaciones, que es el comportamiento, por ejemplo, aquí WP corresponde a la zona del Pacífico, hacia el oeste del Pacífico en el dominio, SM es más o menos la región sobre la península de Yucatán. Y aquí lo que queríamos era comparar, bueno, si yo estoy utilizando un modelo acoplado, estoy mejorando la representación, por ejemplo, del comportamiento anual de la precipitación. Y entonces vamos a tomar la línea negra, que corresponde a los productos de TRIM, como lo más cercano a las observaciones, y lo que estamos viendo es que las líneas punteadas, que corresponden a la simulación solamente atmosférica, tiene valores mucho más altos de precipitación diaria si nosotros lo comparamos con la simulación acoplada. Entonces, en este caso, vemos que la simulación acoplada nos permite una mejora importante en la representatividad del comportamiento estacional de la precipitación para áreas específicas. Aquí mostramos el ejemplo solamente para 2, pero se hace el análisis, por supuesto, para todas las regiones que se revisaron. Y esto es importante porque entonces eso quiere decir que estoy no solamente corrigiendo el sesgo húmedo que tiene el utilizar solamente la parte atmosférica, sino que además el rango de la variable, el dato, por decirlo de alguna manera, se mantiene dentro de los límites de lo que se puede considerar como observado. Y eso entonces es muy importante para nosotros. Es también importante destacar que el sesgo no es el mismo en todos los puntos del dominio. Hay puntos del dominio, como en el caso de esta región WP, donde la diferencia o el contraste acople, no acople es muchísimo mayor si lo comparamos, por ejemplo, con regiones que tienden a estar más hacia la cuenca Caribe, perdón. Y eso también es interesante porque nuevamente, si estamos teniendo un sesgo húmedo en la región pacífica, que además sabemos que tiene unas características un poco más secas, eso quiere decir que utilizando solamente la parte atmosférica yo podría estar sobreestimando la precipitación que obtengo en esa región. Y esa sobreestimación tiene una implicación importante porque podría implicar que yo no estoy capturando de la mejor manera las condiciones secas que dominan esta parte del dominio. Se hace también el análisis de otros parámetros, se considera el caso del jet de bajo nivel del Caribe como un forzante importante, se hace la evaluación y aquí pasó algo muy interesante porque pues evidentemente uno siempre espera que el acople mejore todos los aspectos y aunque hay una ligera mejora en la representación de esta corriente de bajo nivel, lo que observamos es que la diferencia no es tan grande y bajo ciertas condiciones, sobre todo en el segundo semestre del año, más bien el modelo solamente atmosférico parece representar un poco mejor la intensidad del jet. Y eso es interesante porque nos genera información sobre el hecho de que la parte atmosférica parece tener un forzante más importante sobre la variación o la variabilidad intraestacional de esta estructura en la región. En este caso, pues la validación se hizo utilizando información de un radiosondeo cerca del aeropuerto del Hato, cerca de Curazao, pero se puede hacer también se hizo con diferentes puntos de radiosondeo disponibles y el resultado es bastante similar, sobre todo en la parte del Caribe. Entonces eso fue un resultado que nos pareció interesante. De forma general, cuando hacemos este ejercicio, y entonces la idea aquí es presentar, bueno, una vez que yo recibo las proyecciones, trabajo con ellas, pero esto es todo lo que está antes de poder entregar unas proyecciones garantizando que las simulaciones realizadas, por lo menos en el periodo de clima histórico, estén representando de la mejor forma posible los procesos que tenemos. A modo de observaciones generales sobre esta parte de la validación, lo que se encuentra es que este acople océano-atmósfera permite mejorar significativamente el campo de precipitación. Esto es muy importante porque la precipitación, decíamos, es una variable difícil de modelar por las características de la región.
y además considerando que tenemos una topografía muy compleja. Entonces, esta garantía nos dice, bueno, hacemos una inversión alta para poder hacer el acople, pero el resultado obtenido es que la precipitación es una mejor representación comparada con las observaciones, entonces se considera que, bueno, el precio computacional, si bien es alto, vale la pena porque se está mejorando un campo como la precipitación, que es muy importante para las diferentes aplicaciones. Se observa que solamente la parte atmosférica y el modelo acoplado permiten mejorar la interacción de procesos océano-atmósfera en el forzante de ínterim, en el caso particular. Y esto es muy útil porque entonces podemos tener mayor confianza en los resultados que se están generando bajo estas condiciones. Algo que fue muy importante y que es ahora un objeto particular de estudio dentro del subconjunto de los datos generados es que se mejora bastante la representación, no solamente la ubicación de la zona de convergencia intertropical y la cantidad de precipitación a la que se asocia, sino que también sus desplazamientos estacionales y desde el punto de vista de la variabilidad interanual, los cambios en la posición o en su migración estacional. Y eso es importante porque eso nos permite conectar directamente que el modelo logra hacer una representación al menos decente, de procesos que afectan la posición de la zona de convergencia, como lo es el caso del fenómeno del Niño Oscilación del Sur. El caso del jet de bajo nivel del Caribe les decía que es interesante porque el resultado de mejora no es tan significativo, es decir, hay una ligera mejora, pero en la segunda parte del año sigue dominando la mejora relativa utilizando solamente el modelo atmosférico, y eso quiere decir que quizá hay algunos otros procesos que deban ser revisados, principalmente en cuanto a las parametrizaciones de la parte de capa límite en las simulaciones realizadas. Aspectos importantes a destacar, nuevamente vinculados con la precipitación, es que se obtiene una representación bastante buena de características de la región, como es el caso del periodo del veranillo, y también de la representación espacial del corredor seco centroamericano. Eso es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, hacer una representación razonable de la precipitación en estas áreas y de estos procesos va a ser fundamental para poder tener un mejor nivel de confianza a la hora de usar las proyecciones. Eso quiere decir entonces que el modelo, o al menos las simulaciones generadas bajo estas condiciones, fueron validadas. El acople nos permite una mejor representación de los procesos que tenemos en la región, y entonces ya eso a mí me dice, bueno, podemos pasarnos a trabajar con las proyecciones teniendo claro que la representación de los procesos asociados al clima histórico son razonablemente buenas o al menos decentes. ¿Qué sucede? Que si yo estoy haciendo este proceso y en esta parte de validación me encuentro con que el modelo no reproduce muy bien los campos básicos que tenemos en la región, entonces yo no voy a gastar mi tiempo en proyecciones porque el error asociado al clima presente es lo suficientemente grande como para que mis proyecciones tengan sesgos o errores muy grandes, y entonces en lugar de ser un producto que nos va a ayudar, más bien nos puede inducir a interpretaciones erróneas. Y por eso es que es muy importante que siempre que trabajemos con proyecciones, de alguna manera tengamos una garantía de que el periodo de clima histórico ha sido validado de una manera adecuada. De lo contrario, entonces nos podemos enfrentar a problemas en un uso inadecuado de los productos derivados de las proyecciones. Esta segunda parte de la charla, que corresponde a la parte de las proyecciones, corresponde a un trabajo que hemos estado desarrollando y lo que vendría a ser la segunda parte del trabajo que les presenté, que básicamente se basa en la premisa de identificar cuáles van a ser los cambios proyectados en campos de precipitación y temperatura, qué es lo que está pasando, lo que se proyecta que va a suceder con la zona de convergencia intertropical, qué está pasando con los escenarios de calentamiento, principalmente los extremos de temperatura, y vamos a ver un poco más adelante por qué razón nos interesa esta parte, y algunas características asociadas a la actividad ciclogenética donde se proyectan cambios que pueden ser interesantes para la región. Y entonces, en el caso de esta segunda parte, vamos a enfocarnos en los resultados de estas tres preguntas iniciales que tenemos ahí.
Estos son los resultados para las proyecciones y vamos a trabajar en dos umbrales. El primer umbral va a ser el más cercano, que es de 2021 al 2050, y el segundo umbral va a ser del 2070 al 2099. Entonces, esto viene a ser para nosotros las condiciones medias que se pueden esperar comparadas con la línea base, que para nosotros va a ser de 1990 al 2019, para el campo de precipitación. Y aquí entonces, bajo condiciones del escenario de calentamiento 4.5, que es el que tenemos a la izquierda, lo que observamos es que hay, de alguna manera, condiciones que nos indican que a mediados de siglo vamos a tener un déficit de precipitación comparado con el presente. Si nosotros pensamos en este resultado, esto para nosotros va a ser muy importante porque uno de los grandes problemas que tenemos cuando trabajamos con modelos es que por cuestiones de resolución, la situación de regiones tan pequeñas como Costa Rica y Panamá a veces parecen no ser muy claras y entonces a veces los modelos nos dan condiciones más secas para el Pacífico, condiciones muchísimo más húmedas para el Caribe. Y en este caso obtenemos un resultado consistente en el que, si bien es cierto, hay condiciones, como lo podemos ver aquí para la parte de Costa Rica, donde tenemos hacia la parte Caribe valores que tienden a ser más bien positivos, es decir, se proyecta que llueva un poco más, vemos que el contraste muy marcado está dado por la divisoria continental. Eso, por supuesto, no es ningún resultado extraño, es más bien es un resultado esperado, dado las condiciones del sistema. Si nosotros nos movemos ahora hacia un escenario un poco más extremo, que vendría a ser basado en 8.5, lo que vemos es que esa área de condiciones un poco más bien más lluviosas en el futuro, para mediados de siglo, desaparece completamente bajo un escenario 8.5 y más bien un escenario 8.5 para mediados de siglo nos está generando un panorama de condiciones secas generalizadas para toda la región, pues con variaciones en la parte del Pacífico colombiano. Y un aspecto aquí importante que vamos a notar es que la sugerencia de estas proyecciones es que la región donde se ubica en promedio la zona de convergencia se vuelve un poco más seca. Y eso básicamente lo que nos dice es que se proyecta que haya una disminución en la intensidad o en la actividad de convección en esta parte. Y eso va a ser muy importante porque gran parte de la precipitación que tenemos en nuestra región se asocia con esta estructura. Entonces, saber que los escenarios están proyectando una disminución significativa de la cantidad de precipitación en la zona de convergencia, para nosotros viene a ser importante desde el punto de vista de comprender posibles impactos asociados a la precipitación. ¿Qué pasará entonces? Estos son los aspectos que nos interesa destacar. ¿Qué pasará entonces para finales del siglo? Y entonces, si contrastamos con el caso anterior, para finales de siglo, en el escenario 4.5, vemos que las condiciones no han cambiado tanto. El principal cambio que vamos a tener es que ya esa zona de potencial mayor precipitación en el Caribe se vuelve un poco más pequeña y la parte de Panamá reporta un déficit bastante grande de precipitación. Y ahora vamos a comparar con el dato de del patrón de precipitación actual para que tengamos una idea de qué significan 600 o 700 o 1000 milímetros. Pero el escenario más extremo que viene a ser asociado al forzante de 8.5 nos genera un panorama que no es nada bueno. O sea, nos da básicamente una zona de convergencia bastante disminuida. Y aquí se usó la misma escala para poder hacer la comparación, pero tengo que hacer la observación que estos valores que están aquí marcados en café oscuro no corresponden necesariamente a menor, no solo, o sea, ese menor a 600 es tan menor que puede ser llegar a un valor de menos 1800, que es lo que justamente está más hacia la parte central de la zona de convergencia. Entonces, estamos proyectando que bajo las condiciones de calentamiento asociadas al forzante 8.5, el déficit de precipitación en regiones como la zona de convergencia y Panamá supera los 1500 milímetros anuales. Y eso claramente es una gran cantidad de precipitación. Y esto tal vez aquí hagamos esa comparación. Tenemos en el panel A la precipitación acumulada para el año pasado. Esto es para 2019 con base a estimaciones de GPM. Tenemos la comparación
de lo que vendrían a ser los escenarios para finales de siglo, las proyecciones con forzante 4.5 y 8.5. Lo que estamos viendo ahí es que entonces, si nosotros estamos proyectando que el cambio es del orden de entre 400 y 600 milímetros, y lo comparamos con las condiciones actuales, cuando en la región sobre Costa Rica, por ejemplo, tenemos del orden en promedio de 3.500 milímetros, eso quiere decir que estaríamos pasando a un sistema en el cual pasaríamos de 3.000 milímetros en promedio más o menos a 2.300, 2.400 milímetros. Es un cambio importante de precipitación porque la región en la que el cambio es más exacerbado es justamente la región que tiene un comportamiento más seco. Entonces, 500 milímetros menos en el Caribe no parece ser algo tan desastroso como tener 500 a 700 milímetros menos, por ejemplo, en la región del Pacífico Norte. Y aquí es entonces donde estos tipos de escenarios tenemos que empezar a verlos con lupa, porque las características regionales, incluso a escalas tan pequeñas como la de Costa Rica, hacen que el resultado obtenido de la proyección pueda tener interpretaciones que pueden ser diferentes. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, desde el punto de vista de la temperatura? Y aquí lo que estamos observando es el cambio promedio proyectado con respecto al presente de los días, del número de días por año en el cual tenemos condiciones de calor extremo, ¿verdad? Vemos entonces que para el periodo, aquí lo vamos viendo más o menos promedio por década, del 2020 al 2029, empezamos a tener casi toda la región del Caribe, la zona del Golfo de México, los días de temperatura a 2 metros más altos, más bien disminuyen. Sin embargo, en la región sur de Centroamérica, el número de días de calor extremo empieza a aumentar. Si nos vamos para la siguiente década, del 2030 al 2039, vamos a notar que ya más bien esta condición de días de calor, de más días con calor extremo, que inicialmente la década anterior se ubicaba en la parte sur, empieza a convertirse en un patrón que también se observa en algunas partes más hacia el norte. Y ya a mediados de siglo, lo que tenemos es más bien que toda la región muestra un aumento consistente en el número de días con calor extremo. Esto es importante porque los días con calor extremo van a tener repercusiones sobre diferentes aspectos como las condiciones de salud, principalmente cuando tenemos países en los cuales la población mayor está cada vez, va en aumento, y entonces estos son parámetros que nos pueden ser de utilidad para poder analizar la sensitividad a diferentes condiciones extremas que podrían ser vinculadas con potencial cambio en el clima futuro. Aquí lo que estamos viendo ahora, vamos a regresar a la precipitación, y es cuáles son las tendencias, perdón, todavía temperatura, las tendencias, y esto es en grados centígrados por año, para el periodo que va del 2020 hasta el 2099. Aquí lo importante es que vamos a ver que tanto la temperatura media, que es la que está en el panel superior izquierdo, como la temperatura mínima, marcada con B en el panel superior derecho, y la temperatura máxima están aumentando. Los valores podemos decir que son relativamente pequeños, del orden de 0.0 algo. Sin embargo, aquí tenemos una tendencia sobre unos 70 años, del orden de 70 años más o menos. Y eso quiere decir que entonces, a final del siglo, la temperatura, por ejemplo, la temperatura máxima sobre la región de Costa Rica en promedio estaría aumentando 1.7 a 1.9 grados. Y un poco más hacia el norte, en lo que vendría a ser Guatemala o el sector de México, ese aumento de temperatura a finales del siglo corresponde más o menos a 2.7 grados. Podemos decir que es un aumento relativamente pequeño porque estamos hablando de un periodo bastante amplio. Sin embargo, somos conscientes de que aumentos ya del orden de 1 a 2 o 3 grados de temperatura es un aumento muy, muy grande en las condiciones. El otro aspecto aquí importante destacar sobre la temperatura es que no solamente aumenta la temperatura media, sino que la temperatura máxima aumenta, pero la temperatura mínima también aumenta. Y esto quiere decir entonces que si yo después analizo la diferencia
entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, que es lo que nos da el rango diurno de temperatura o la amplitud térmica, lo que vamos a observar es que para nuestra región, este rango diurno de temperatura, tanto en los escenarios 4.5 como los 8.5, para mediados y final de siglo, están indicando condiciones de una mayor amplitud térmica. Y eso tiene una implicación muy importante, principalmente en regiones donde tenemos ecosistemas importantes y donde hay una alta dependencia de las actividades agrícolas, porque este aumento en la amplitud térmica tiene un impacto directo sobre procesos asociados al desarrollo de vegetación. Tiene un impacto también, por supuesto, sobre diferentes actividades de los ecosistemas, pero aquí lo que queremos destacar es que ese aumento de la amplitud térmica tiende a ser generalizado. Y en el caso específico de Costa Rica, cuando se hizo la revisión, este aumento de amplitud térmica parece estar siendo todavía más, tal vez un poco más incrementado en los sitios de montaña. Eso va a tener una implicación directa también en los escenarios que se han analizado de forma individual para regiones como el Petén en Guatemala, porque son sitios que corresponden a grandes reservas de la biosfera. Entonces, si nosotros estamos aumentando la temperatura máxima y estamos induciendo un estrés térmico adicional a esos sistemas, eventualmente los ecosistemas podrían no tener la capacidad necesariamente todos de adaptarse. Y esto ya se ha observado en regiones, principalmente en regiones, en el caso de América, en la zona de los Andes, donde estos incrementos sostenidos en la amplitud térmica tienen un impacto bastante negativo sobre diferentes tipos de especies a nivel de las regiones. Y esto lo quiero comentar porque la implicación que se ha observado, al menos en otras regiones de los trópicos con características similares, es que las especies que tienden a verse más afectadas por estos aumentos en la amplitud térmica vienen a ser justamente las especies endémicas, que son las que en principio deberíamos estar cuidando un poco más. Ahora, la reducción de escala aumenta la incertidumbre asociada. Este es un mensaje muy importante que tenemos que tomar en cuenta porque no es una cuestión de yo quiero tener la máxima resolución posible, sino que saber que entre mejor resolución quiero tener, hay más factores que generan incertidumbre en esos resultados que tengo. Algo que es importante que nos llevemos como mensaje para la casa es que los modelos nos generan estimaciones, que por supuesto tienen sus sesgos, pero lo que sale de los modelos no sustituye bajo ninguna circunstancia las observaciones. Es más, ocupamos observaciones, mantener los registros observacionales de la mejor manera posible para poder validar los modelos y hacer mejoras en los modelos. Es común que uno se encuentre con que, bueno, es que ya no hace falta estar midiendo la temperatura en todo lado porque ahora tenemos modelos y entonces en lugar de tener puntos, los modelos nos dan información espacial. Eso en un principio es mejor desde el punto de vista de que usted tiene la información espacial y no en puntos específicos. Sin embargo, no podemos hacer tal vez esa presunción porque el modelo nunca va a sustituir la observación que se hace en el sitio. Y eso tal vez es un llamado de atención para todas las personas que también trabajamos con redes de monitoreo, de que estamos muy lejos de tener sistemas perfectos y tenemos más bien que seguir haciendo el esfuerzo y las inversiones requeridas para garantizar que las redes observacionales se mantengan de la mejor manera. Esto es algo que tal vez siempre se dice, pero no importa, de igual manera vale la pena recordarlo, y es que las proyecciones corresponden a posibilidades, ¿okay? Son posibles escenarios, no es la verdad absoluta, no es lo que va a suceder. Entonces, cuando nosotros reportamos estos datos, como los que hoy vimos, nos interesa decir, bueno, podemos tener, estos son los escenarios posibles de lo que podría eventualmente suceder desde el punto de vista de la precipitación, que no es lo mismo que decir que va a llover 1.500 milímetros menos en X lugar. Y esto es muy importante porque cuando trabajamos con resultados de proyecciones, muchas veces se tiende a confundir que el modelo es como una panacea que nos da un montón de información maravillosa, donde el resultado final es como una bola de cristal, ¿verdad? Lo que va a suceder, y los modelos están muy lejos de ser eso. ¿Okay? Entonces, ahí siempre es importante recordar que estas proyecciones, así como cualquier otro escenario, cualquier otra proyección generada, va a ser
uno de los varios posibles escenarios o condiciones que podemos tener y no la única ni la verdadera. Hay cosas importantes que recordar cuando trabajamos con modelos y entonces volvemos aquí al problema que comentábamos al inicio de la resolución. Cuando tenemos una grilla de 10 kilómetros o más o 25 kilómetros y eso no nos sirve porque queremos tener productos, ojalá a la escala de los metros, hacemos uso de las interpolaciones y de muchos tipos de interpolación. Eso no está mal. Sin embargo, tiene que hacerse con cuidado y siempre tiene que haber una base observacional robusta que me permita garantizar que el proceso de interpolación o el método de interpolación que estoy utilizando me está generando un producto final bueno y no más bien un producto que baja la calidad del producto que tenía una escala menos buena o menos fina. Es muy común el uso de interpolaciones, métodos de interpolación espacial basados en sistemas de información geográfica, pero siempre la recomendación aquí es que tengamos cuidado y tratemos de estar validando con dato en mano que esa interpolación realmente está permitiéndome trasladar esa grilla más gruesa a un producto final más fino. Si no, lo que estoy obteniendo puede no tener una calidad muy buena y por lo tanto inducirme a hacer una interpretación errónea. La interpretación de los productos generados no solamente requiere que sepamos un poco de estadística, también requiere saber cómo fue que esa simulación se generó. Y por eso la idea que yo tenía en esta presentación de hoy era explicarles cómo es, por lo general, el proceso donde interviene no solamente generar el escenario, sino también generar las condiciones para el clima presente y hacer la validación correspondiente. Entre más conozca yo sobre la forma en la que las simulaciones fueron generadas, mejor voy a comprender la información que tengo y mejor puedo interpretar esa información. Entonces, ese es también un consejo cuando reciban proyecciones. Siempre es bueno entender lo mejor que podamos cómo son esos procesos de generación. Los modelos regionales son un insumo bastante útil para algo que ahora se desarrolla bastante, que son los modelos de impacto. Entonces, estos modelos de impacto nos sirven para estimar el efecto de cambios sobre actividades humanas, ecosistemas, productividad, manejo de recursos naturales y un montón de cosas. Aquí el asunto es que tenemos que tomar en cuenta que los efectos o los impactos muchas veces dependen más de las características de ese sistema y de la resiliencia relativa que tengan muchas veces que con la magnitud del cambio climático que se proyecte. Y esto es porque la relación no es lineal. Entonces, esto tiende a veces tal vez a no ser la mejor noticia, porque cuando trabajamos con sistemas y principalmente en la parte social es muy, muy compleja. Entonces, no solamente es cuestión de tener la información climática y ver qué pasa con la gente, sino que en realidad el impacto muchas veces va a estar asociado a las características de ese sistema social y eso hace que el problema sea muchísimo más complejo, es multidimensional. Hay una recomendación que viene ya desde hace bastante tiempo cuando se trabaja con escenarios de clima futuro aplicados a diferentes componentes sociales y de conservación de recursos y se basa en el principio de precaución. Y esto lo que nos dice es que entonces cuando estamos, digamos, haciendo la transferencia de la información climática a la parte de impactos, hay muchas cosas que deberíamos tomar en cuenta, pero tal vez 4 en las que nos podríamos enfocar o en las que se recomienda que se haga el enfoque, es que los escenarios tienen incertidumbre. Lo que va a suceder también de alguna manera puede ser incierto. Entonces, ante la incertidumbre, pues lo mejor a veces es tomar acciones preventivas. ¿Okay? Y eso es básicamente, bueno, preparémonos para un escenario no muy bueno, porque entonces esas acciones que yo tomé me van a permitir adaptar mi sistema a las diferentes condiciones que pueda enfrentarse. Siempre, aunque las pruebas científicas son muy claras, es bueno comunicar todas las dudas que tengamos. Es decir, las pruebas científicas no necesariamente son siempre irrefutables. Entonces, ante la duda, siempre es mejor hacer una verificación o una comunicación directamente, ya sea con su colega que genera los modelos o con su colega que genera las proyecciones o con el grupo que subió las proyecciones a algún sitio para que nosotros podamos utilizarlas. Hay que explorar las alternativas.
Es decir, no necesariamente un modelo que funciona muy bien en Europa va a funcionar bien para Costa Rica. De hecho, por lo general, los modelos en las regiones tropicales tienen una serie de pues, limitaciones, parte debido a que muchos de los modelos son desarrollados para latitudes medias con condiciones diferentes a las regiones tropicales, pero no siempre el resultado de modelo, que es más fácil de descargar de la red, es el que mejor se va a adaptar al problema que yo quiero analizar. Entonces aquí es bueno hacer siempre una revisión de todas las opciones posibles que tengo, que son bastantes las que hay para que podamos revisar. Y debe aumentarse la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, porque al final todo esto de las proyecciones está muy bien, pero quien va a recibir el impacto es la población. Entonces, la población debe ser una parte importante de ese proceso. Y no, con los escenarios no buscamos generar pánico, decir va a dejar de llover o va a haber inundaciones, sino pues mostrar cuáles son las posibilidades que tenemos y generar información que nos permita prepararnos mejor ante esas posibilidades. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María, por esta excelente presentación. La verdad, me parecen muy llamativos los resultados. La verdad, me parece sumamente interesante la mejora, digamos, en el modelo con este acople oceánico y atmosférico. Sobre todo que difiere, digamos, de lo que yo he podido ver de los escenarios generados por el IPCC en el 2014. Es decir, sí difiere bastante de los escenarios que hemos manejado en los últimos 5 años y la verdad me parece sumamente interesante. Yo ahorita le voy a dar el micrófono a Sebastián, que va a manejar el periodo de preguntas y respuestas. Yo he visto varios comentarios y preguntas en el chat y voy a pedirle a mi colega Sebastián Granados que nos ayude con manejar este periodo de preguntas y respuestas. Nuevamente, muchísimas gracias, Ana María, por compartir estas reflexiones. Me parecen sumamente atinadas, preocupantes, pero a la vez yo creo que muy esperanzadoras en el sentido de que tenemos hoy en día la posibilidad de generar modelos propios desde la región y para la región que puedan ser útiles para obviamente otras aplicaciones en materia de predicciones y obviamente en materia de adaptación al cambio climático, no cabe la duda. Es importante obviamente tomar en cuenta sus comentarios sobre la incertidumbre de esos modelos, sobre todo si cuando los vamos a ir bajando a escala nacional y local, pero de lo que pude ver me parece sumamente relevantes y sumamente importantes de divulgar. Así que nuevamente muchísimas gracias, Ana María. Adelante, Sebastián, si puedes manejar el periodo de preguntas y respuestas, te lo agradezco. Claro que sí, muchísimas gracias, Ana María. Y pues antes de iniciar la sesión de preguntas, quería recordarles que la otra semana vamos a tener pues la sesión de cierre, nos vamos a tomar un descanso después durante el semestre, iniciamos las sesiones de geografía física el segundo semestre. Esto pues para aprovechar la virtualización, hemos tenido bastantes asistentes, entonces les invitamos a la sesión de cierre que es la otra semana de Escudriñando el paisaje volcánico, la historia geomorfológica del Turrialba Irazú. Pues lo vamos a presentar mi persona y el doctor Guillermo Alvarado. Entonces, la dinámica que vamos a hacer ahorita, yo le voy a dar la palabra a las personas que escribieron en el chat y les invito a las demás, si tienen preguntas, a escribirlas o pueden levantar la mano también. Entonces, les voy a ir dando la palabra. La primera es de Geología Ciencias, de Ingrid. Ya le voy a dar la palabra. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias a la doctora Ana María Durán por la presentación de este proyecto
tan importante para la región. Mi inquietud, bueno, la planteé ahí en el chat, es con respecto a ya a escala local. Me gustaría saber en cuáles zonas del territorio costarricense, en el proceso este que hicieron de validación, encontraron los sesgos menores en el modelo acoplado y también en cuáles zonas no resultó tan bien, ¿verdad? Esto con respecto a los datos de precipitación, pero también me interesa saber la parte de temperatura. Y en el caso de la validación, bueno, también ver un poco la magnitud, en qué magnitud se aproximan esos valores estimados a los datos medidos en estaciones meteorológicas. Bien, muchas gracias Ingrid por la pregunta. El resultado es muy interesante y de alguna manera es bastante esperado. Las zonas de llanura, todo lo que sean regiones que están por debajo de los 1200 metros en general, tienen una mejor o nos permiten tener una mejor representación comparado con las regiones altas. Hay digamos, un sesgo bastante mayor, principalmente para precipitación. El sesgo para temperatura es un poco más bajo, pero para la precipitación, el sesgo en las zonas que están por encima de los 2.400 metros es muchísimo más alto. Parte del problema que se tiene en las zonas altas es la falta de información para validar. Entonces, eso genera que la validación tenga que hacerse con muchísimo menos puntos, en primer lugar. Eso no quiere decir que eso haga que el modelo en realidad fuera mejor de lo que se validó, sino que es una limitación. Además de la limitación del modelo, tenemos una limitación en la información disponible para validar. Y entonces es conocido que en la región los sitios de montaña no están dotados de una red de estaciones como se quisiera y eso genera que la validación sea más complicada. Pero por lo general lo que se observa es eso, que por debajo de los 1200 metros el modelo, sobre todo cuando se hace el acople, genera una representación bastante razonable. Y entonces el error asociado, ahora no tengo el número exacto para puntos específicos del país. Recuerdo, Guanacaste es la zona que para el caso de Costa Rica dio la mejor validación, principalmente todo lo que es la parte de pues el Pacífico Norte. La península de Nicoya, a pesar de que se ubica más o menos en la misma región, tenía un sesgo un poco más alto comparado con la parte norte de Guanacaste. El Caribe tiene una representación razonablemente buena, pero conforme usted se desplaza del Caribe hacia el oeste y se empieza el ascenso topográfico, es esa montaña, lo que, ¿verdad? La cordillera volcánica central, lo que sigue representando un reto grande para poder mejorar los resultados de los modelos. Y esto no es un resultado que se obtiene solo con este modelo, esto es un resultado general que se ha obtenido ya utilizando diferentes modelos. Nosotros hicimos algunos experimentos utilizando otros modelos, incluido un modelo isotópico espectral regional, y el resultado fue exactamente el mismo. Entonces, el problema no solamente es la topografía, sino que el ascenso topográfico ocurre en una región relativamente corta, un área muy pequeña. Entonces, eso hace que el modelo no logre capturar de la mejor manera los procesos. Al inicio de la charla yo mencioné esta diferencia entre modelos hidrostáticos y no hidrostáticos. El campo que parece estar generando el sesgo mayor viene de cómo yo estoy representando los movimientos en la escala vertical. Y entonces el siguiente experimento en el que se está trabajando con otro grupo es con la implementación de un modelo que se llama NICAM, que es un modelo no hidrostático, bajo la premisa de que haciendo una simulación en muy alta resolución, la topografía se puede resolver mejor y eso en principio disminuiría el sesgo. Entonces, tal vez así, a modo de resumen, la región mejor representada del norte, sobre todo la parte norte del Pacífico Norte, la zona del Caribe, la peor representada por encima de los 2.400 metros en el Valle Central. La zona alta de Talamanca, casi que cuando se genera la simulación, lo correcto sería poner un cuadrito negro, porque esa información ahí tiene un error bastante alto. Pero también hay que considerar el tema
de que la validación se hace en este caso con estimación satelital porque no hay estaciones disponibles en estos sitios altos siempre para poder validar. Hay información de algunas de las zonas montañosas, pero no son series lo suficientemente largas como para que la validación sea robusta. Y usted preguntaba sobre el porcentaje de error. El porcentaje de error es superior al 20% en promedio. Entonces, vea que tampoco es que es un error muy bajo, es un error todavía considerable. Y eso es, digamos, es importante que cuando utilizamos estos modelos y los resultados que nos generan, también tengamos en cuenta, ¿verdad?, que lo que tenemos no es un dato comparable a la observación, sino que es una estimación que tiene un error asociado. En las zonas de, como decía, en el Pacífico Norte, el sesgo es un poco menor, es del orden es entre el 12 y el 14%, entonces eso es un error que se considera muchísimo más decente. Pero ya si usted asciende hacia la zona de Talamanca, el error ahí es del orden del 30 al 40%, es un error muy alto. Muchas gracias, más bien aprovecho también para agradecerle porque usted sabe que algunos estudiantes, tanto de grado, posgrado en geología, están interesados en usar estos datos porque hay zonas del país donde no hay datos medidos a nivel local. Y entonces una opción es trabajar con estos datos simulados. Por eso la inquietud mía también de saber el error. Sobre todo es para el cálculo de la recarga potencial a los acuíferos. Es Correcto. una de las aplicaciones en las que trabajamos mucho nosotros en la parte de hidrogeología. Sí. En el caso específico de los estudiantes que hemos estado apoyando con estas salidas, algunos han solicitado proyecciones, entonces son resultados de estas. Pero en algunos casos, algunos estudiantes más bien lo que solicitaron fue información para el registro histórico y ellos, en el caso de esos estudiantes, los resultados entregados vienen de otro modelo que ese sí es no hidrostático y viene en una grilla de 5 kilómetros. Entonces el error es diferente según el modelo utilizado, tal vez para que lo tomen en cuenta. Los que están trabajando con las simulaciones de 5 kilómetros tienen un error muchísimo más bajo, es menor del 10% en muchos de los casos, sobre todo en los sitios de Guanacaste, que es donde más han solicitado los datos. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por el apoyo y también la información que nos ha facilitado y esperamos que estos resultados se puedan también aplicar a otras regiones. Esto que estamos haciendo es como un tipo experimental porque siempre se ha trabajado con datos medidos y esta parte de simulación ayuda también a establecer algunos escenarios en la parte de recarga. Muchas gracias, Ana María. Que esté muy bien. Buenas noches. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta de David. Saludos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me oye? Sí, señor. Hola, David. Si gusta, formula la pregunta. Sí. Sí, no, yo solamente tenía la curiosidad acerca de, la doctora comentó acerca de la mejor selección de la resolución de los modelos. Entonces, con base en el criterio de ella, a ver si podría comentar eso, por lo menos en el rango de los modelos climáticos, ¿verdad? También yo tenía otra curiosidad. Si, por ejemplo, ahorita las simulaciones le aparecen un poco bajas en precipitación, las que mostró en las primeras láminas, ¿a qué podría ella atribuirle esta reducción a 50 años vista? Gracias. Tal vez voy a comenzar con la primera consulta. Cuando nos referimos a que la mejor resolución no es la misma para todos, ¿verdad? La mejor resolución depende del problema que usted quiera resolver. Si usted quiere resolver un problema que es muy local, en una región donde el microclima es dominante, entonces
productos de modelos como lo que vimos hoy, pues incluso no sería recomendable utilizar, porque no tenemos la capacidad para resolver escalas tan pequeñas. Entonces, el tema de la escala quiere decir eso, ¿verdad? El mejor modelo o el mejor resultado o producto que se ajusta a mi problema va a depender de cuáles sean las características específicas de mi problema. Si el problema es de escala sinóptica, pues estos modelos que me generan hasta un tope de 10 kilómetros de mejor resolución son suficientes para resolver ese problema. Entonces eso pues, va a depender mucho de qué sea específicamente lo que se quiere resolver. Con respecto a la segunda consulta, lo que se ha identificado es, bueno, no puse aquí todos los resultados, solamente quería enfocarme en lluvia y en precipitación, pero lo que hemos visto es que esta disminución de precipitación parece estar asociada con variaciones en los patrones de viento, de patrones de circulación en escalas un poco más grandes. Entonces, lo que se podría presuponer es que los cambios proyectados de precipitación responden a forzantes de una escala espacial más grande de la escala, o mayor a la escala regional, y no son en realidad generados por procesos en una escala más regional o más local. Y el que hemos identificado principalmente son estas variaciones anómalas en la posición de la zona de convergencia. Muchísimas gracias. Continuamos con la pregunta de Marvin Quesada. Ok. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y sobre todo a mi profesor Pascal Girot y algunos de sus compañeros y sobre todo a la doctora Ana María Durán por esta presentación tan interesante. Estoy sumamente emocionado de ver que ya en este país se está trabajando con modelos de simulación que en algunos otros países eso lo hacen desde ya algún tiempo atrás. Sin embargo, bueno, ellos, normalmente los países desarrollados tienen climas más estables, entonces el hacer esto es un poco más fácil. Nosotros por vivir en la parte de la zona intertropical es un poco más complicado por la gran variabilidad de climática que existe. Y bueno, yo esta presentación me ha servido para hacerme un montón de preguntas, sin embargo no puedo hacérselas todas porque llevaría un montón de tiempo. Lo que puse ahí en el chat fue de que si este modelo, porque bueno, hay varios, cómo se acopla cuando tenemos, por ejemplo, un océano ecuatorial, Pacífico, con temperaturas superficiales cálidas y una presión atmosférica baja, y por el contrario tenemos el mar Caribe con una situación totalmente contraria, con temperaturas frías y una presión atmosférica alta. ¿Cómo funcionaría en ese caso el modelo? Y algo así muy pequeñito, que es lo último que mencionó, para el caso de Costa Rica, que tiene una gran riqueza climática por la geomorfología que tenemos, es si se pueden medir a nivel de microescala lo que son los microclimas, porque eso es un tema tan interesante que siempre se habla, pero muchas veces siempre nos vamos a lo que son las depresiones intermontanas y de ahí no pasamos y sabemos que tenemos una gran variabilidad microclimática. Bueno, de momento sería solo eso y muchas gracias de veras por la presentación. La felicito porque ha sido muy importante. Muchas gracias, don Marvin. Entonces, en el mismo orden, Costa Rica tiene en realidad la ventaja de que el trabajo con modelos no es ninguna cuestión nueva. Ya los grupos, sobre todo en la Universidad de Costa Rica, tienen una trayectoria de varias décadas y eso ha permitido ir avanzando cada vez utilizando pues, modelos un poco más complejos. Entonces, esto en realidad es parte es una pequeña parte de muchísimo del trabajo que se ha hecho ya en el país desde este punto, resolviendo, trabajando en este problema.
En algún momento al inicio de la charla yo les comenté que el dominio se había seleccionado de una forma particular y que digamos, los datos forzantes se hacían cada 3 horas para resolver mejor características del ciclo diurno, y ahí nos estábamos refiriendo a la parte marina. Y entonces mencionamos de forma específica la necesidad de mejorar la resolución en la parte del Pacífico ecuatorial hacia el este y también de la zona del Golfo de México. Y es justamente por lo que usted comenta, que las dos regiones tienen características un poco diferentes. Entonces, para poder captar mejor esos procesos en el acople, se hace necesario que esos puntos particulares sean resueltos con una mejor resolución y de esa manera garantizar que los flujos o que la transferencia de la información de los flujos de superficie es lo más robusta posible para que el modelo pueda entender esas diferencias en ambos lados. Cuando no utilizamos modelos acoplados y utilizamos modelos con prescripción de temperatura superficial, el problema que usted comenta es todavía más visible, porque es como, por decirlo de alguna manera, el resultado es tal vez un poco más tieso en ese sentido. Hacer el acople y mejorar la resolución de cuencas o de partes específicas de las cuencas nos permite justamente mejorar la conectividad con esa parte atmosférica de manera que la presión pueda informarse de una interfase a otra y lo mismo que las condiciones de la temperatura. Con respecto a la última pregunta, lamentablemente un modelo de estos no nos da para microclimas, sobre todo en Costa Rica porque la resolución o la escala más bien es muy pequeña. Si estuviéramos hablando de áreas muchísimo más grandes, un modelo de estos podría ser suficiente para ver microclimas, pero en el caso de Costa Rica no es posible. Ocupamos resoluciones muchísimo más finas y eso implica entonces trasladarnos al uso de modelos muy hidrostáticos para poder lograr representar esas zonas o esas características microclimáticas de las regiones. Muchísimas gracias. Seguimos con Amides. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias y felicitarle por el trabajo. Mi pregunta básicamente era en la parte de la validación. ¿Cuál fue el criterio que utilizaron para usar TRIM? Y con respecto a otros hidroestimadores, básicamente eso. Por ejemplo, el caso de Chirps, que es un hidroestimador mejorado. ¿Por qué no usar ese o por qué no usar otros? Entonces, básicamente esa es la pregunta. ¿Cuál fue el criterio? Bueno, muchas gracias. Utilizamos en realidad varios. Se utilizó TRIM, se utilizó GPCP. La razón para no utilizar CHIRPS era porque además se hizo una validación independiente con redes de estaciones. Entonces, como CHIRPS asimila alguna de las estaciones y no siempre es muy claro cuáles estaciones de las que están disponibles ya fueron asimiladas en CHIRPS, la idea de no utilizar directamente CHIRPS, al menos no para la publicación, viene de poder separar o garantizar que las validaciones se hacen de forma completamente independiente. La razón específica para haber utilizado TRIM era porque la distribución de estaciones en la región es bastante heterogénea y entonces, sobre todo para la parte de publicación, se requiere que el método de validación sea lo más homogéneo para la región. Entonces, evidentemente, si tuviéramos una red de estaciones o tuviéramos una mejor distribución garantizando que las estaciones asimiladas en CHIRPS son lo más homogéneas posibles, pues CHIRPS sería una mejor opción para utilizar. Pero como este no era el caso, entonces se trabaja con TRIM, que viene a ser pues algo un poco, tal vez no es lo ideal, pero cumple con los requerimientos que se tenían. La validación con estaciones punto a punto no se incluye aquí porque eso tal vez a veces es una injusticia con el modelo. El modelo tiene muchas limitaciones y pedirle que tenga la capacidad de generar la información lo mejor posible a la escala de una estación es, ¿verdad? Es pedirle mucho. Sin embargo, siempre se hace la validación y la razón para no incluirla con CHIRPS pues es ese tema de la parte de validación independiente.
Muchísimas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el canal, en el chat, perdón. Entonces veo una mano levantada para Paola Alvarado. Le voy a dar la palabra. Buenas noches. Muchas gracias, Ana María, por la charla. Yo soy parte del grupo de estudiantes que mencionaba Ingrid, que hemos solicitado los datos para utilizarlos en... Y bueno, quería agradecerle por la charla porque sí me parece muy importante comprender de dónde salieron los datos que estamos utilizando. Mi pregunta era con respecto a lo que usted mencionó del grupo de datos que nos había dado. En mi caso, primero me enviaron un grupo de datos que era del registro histórico de 1980 al 2017 y luego obtuve otro que según entiendo es de 1980 al 2051. Le entendí ahora que son de diferentes modelos, entonces no sé si me puede volver a aclarar un poco cuál es la diferencia entre los dos, porque comparando los datos sí vi que eran un poco diferentes. El periodo histórico viene de un modelo espectral que tiene una resolución de 5 kilómetros. Tiene un error más bajo. Las proyecciones vienen de los escenarios que presenté ahora y el error que tienen es un poco más alto. Entonces, las proyecciones vienen en una grilla de 25 kilómetros y los históricos, que fueron los que habían pedido primero, esos están en una grilla de 5 kilómetros. Esa es la principal diferencia que tienen. Los dos modelos son completamente diferentes, fueron forzados completamente distintos. Ok, ¿y las proyecciones están disponibles solo hasta el 2051? Están generadas hasta el 2099, pero al momento en el que a algunos se les enviaron los datos, estaban procesadas hasta el 2051. Entonces, por eso no se les entregó hasta el 2099. Otra cosa que es importante y también tiene que ver con la razón para no entregar datos más allá del 2051 es que entre más años tiene la simulación, mayor es la incertidumbre. Entonces, en este caso, trabajar con un umbral a mediados del siglo es tal vez un poco más seguro que trabajar con un umbral a finales del siglo, donde la información tiene un sesgo todavía mayor. Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias. Bueno, y ya para ir cerrando, la última pregunta, veo un usuario PC1. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Ok, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Chinchilla. Yo también soy estudiante de la maestría de hidrogeología y al igual que Paola, la doctora nos pasó la información. En el caso de nosotros, la información que nos pasaron es la grilla de 5 kilómetros y con proyecciones hasta el 2099. Ahí, bueno, tenemos dos consultas. Una es, por ejemplo, qué porcentaje de error se está manejando para la zona del Pacífico Central, bueno, específicamente para la zona de Ubita. No sé, según lo que le entendí a la doctora ahora, el porcentaje de error para las zonas abajo de los 1200 metros era menor al 20%, me pareció entender. Sin embargo, no sé, ahí hay un rasgo morfológico muy importante, es la presencia de la fila costeña. No sé si la fila costeña eventualmente genera algún tipo de problema como lo que se ha hablado, tal vez como lo de los microclimas, eso por una parte. Y por el otro lado tenía otra consulta, esta se las va a formular una compañera, un momento. Buenas noches, Magdalena Monge. Lo que tengo duda es más que todo como para entender un poco lo de estos otros dos modelos, bueno, de los dos modelos que estaban conversando. Nosotros tenemos los datos de la grilla de 5 kilómetros, que solo nos están indicando que es otro modelo diferente al de las proyecciones. Sin embargo, nosotros en los datos que tenemos va de 1980 hasta el 2099. Entonces, no me queda claro, por ejemplo, digamos, no sé si es como una combinación de que del 1980 al 2017 o 2018 sea algo
como por así decirlo, con datos históricos, y el resto que son proyecciones, no sé si todos salen del mismo modelo o si son dos modelos distintos o cómo funciona eso, más que todo por el hecho de la validación para el registro histórico. Bien, yo creo que tal vez si todavía están teniendo estas dudas con respecto a los datos, tal vez el grupo de geología podemos hacer una reunión, coordinar una reunión después para aclarar todo este tipo de dudas. Muy rápidamente, el conjunto que tiene proyecciones es una sola corrida. Entonces, los datos que vienen del 80 hasta el 2099 corresponden a este modelo. Los datos que están solamente para el periodo 1980-2017 corresponden al otro modelo. Las dos grillas son diferentes. Pero en el caso de las proyecciones, lo que tenemos es una sola corrida del 80 hasta el 2099. Entonces no están revueltos. De hecho, uno no puede mezclar los datos de esa forma. Digamos, tener un pedazo de uno y otro pedazo del otro no es lo recomendado. Bueno, entonces, muchísimas gracias por las preguntas. No sé si querés dar un cierre, Pascal, porque ya, bueno, ya vamos. Pues obviamente... Pascal, antes que me faltó Sí, sí, por favor, adelante. Una de las preguntas de contestar. La fila brunqueña, pues por supuesto todas las características topográficas generan un sesgo, entonces tal vez lo mejor, podemos después coordinar con Ingrid, tener una reunión específica para ver los datos de cada sitio en particular y ver la parte del error asociado a cada punto específico de los que están trabajando. Ahora sí. Listo, muchas gracias, Ana María. Y bueno, desde sumarme al agradecimiento de todos por compartir con nosotros estos resultados tan interesantes y tan llamativos. Agradecer también a todos los colegas y estudiantes que se conectaron a esta sesión. Agradecer también a mi colega Sebastián y al doctor Cristian Birkel por organizar estas sesiones durante este semestre y ojalá podamos seguir teniéndote, Ana María, en estas sesiones de trabajo del Laboratorio de Geografía Física. La verdad ha sido un gran gusto poder compartir con ustedes y sobre todo una charla tan interesante y tan actualizada. Así que nuevamente, muchas gracias, Ana María, gracias a todos y todas por acompañarnos y seguimos en contacto. Reitero la invitación para de hoy en 8 la charla de don Guillermo Alvarado Induni y de Sebastián Granados, que va a ser nuestra última de este semestre, pero volveremos al aire, digamos, en el mes de agosto. Así que muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias.